eco de lo misterioso. Nunca fui supersticioso. Soy de esos que se ríen de los cuentos de fantasmas y las cadenas de WhatsApp sobre brujas o duendes. Pero esa noche, algo cambió en mí. Desde entonces, cada vez que cruzo una carretera solitaria, siento que los ojos de lo inexplicable me observan desde la oscuridad. Era un viernes. Venía manejando desde Buga rumbo a una finca cerca de Tolúa. Era tarde, más de la 1 de la madrugada, y la carretera estaba completamente sola. Había pasado por un par de pueblos dormidos y decidí no detenerme. Grave error. Mi carro comenzó a dar avisos. La aguja del combustible coqueteaba con la línea roja. Para colmo, la luz de reserva parpadeaba como si se burlara de mí. Maldije por no haber llenado el tanque antes de salir. Entonces, como una aparición, vi a lo lejos una pequeña estación de servicio. Era extraña, muy antigua. El aviso de neón titilaba apenas, como si lo estuviera sosteniendo con las últimas chispas de vida. Me pareció curioso no haberla visto nunca antes, y eso que conocía bien esa ruta. Pero el cansancio y la urgencia no me dejaron pensar mucho. Entré al lugar. El asfalto del suelo estaba agrietado. Las bombas de gasolina eran de esas viejas, como sacadas de los años 60, y al fondo había una caseta pequeña, de madera, iluminada por un bombillo amarillo débil. De allí salió un hombre. No dijo ni una palabra. Alto, delgado, con un overol manchado de aceite. Su rostro era inexpresivo, pero lo que más me perturbó fue que no me miraba directamente, sino como si estuviera viendo a través de mí. Yo bajé el vidrio y le dije con una sonrisa incómoda: «Tanquea completo, porfa». Él asintió sin hablar. Insertó la manguera y comenzó a cargar. Pero no escuché el típico sonido del surtidor, ni sentí el movimiento del combustible. Solo silencio. Aún así, la aguja de mi carro fue subiendo lentamente, hasta llegar a lleno. Quise pagarle en efectivo. Le extendí un billete, pero el hombre no lo tomó. Solo levantó una mano y la bajó lentamente, como diciendo ya está bien. Volvió a su caseta, y yo, sin saber por qué, sentí un frío helado en el cuello. Arranqué el carro sin decir más. El retrovisor me mostró por un segundo su silueta mirándome desde la ventanilla, con los ojos completamente negros. Esa noche no pude dormir. Algo no cuadraba. El silencio de la estación, el comportamiento del tipo, y ese lugar que parecía detenido en el tiempo. Pero me dije a mí mismo que tal vez solo estaba cansado y sugestionado. Al día siguiente, decidí regresar temprano por la misma carretera. Quería ver esa estación con la luz del día. Tal vez, quitarme de encima esa sensación extraña. Pero cuando llegué al punto exacto, no había nada. Ni estación, ni caseta, ni rastro de bombas de gasolina. Solo quedaban restos de una construcción vieja, quemada. Las paredes estaban ennegrecidas, cubiertas de musgo, y el letrero oxidado caído a un lado decía, apenas legible: Estación El Paso. Me detuve, bajé del carro, y algo dentro de mí se tensó. Entré entre los escombros, y en medio de la maleza vi un cartel corroído por el tiempo. Tenía una fecha, 1986, y una foto, vieja y manchada. Era el mismo hombre que me atendió, solo que, con un uniforme limpio. Sonreía junto a una bomba de gasolina. Y debajo, unas palabras pintadas a mano. En memoria de don Álvaro, quien murió sirviendo hasta el final. Nunca dejó pasar a un viajero con el tanque vacío. Retrocedí. El corazón me latía con fuerza. Entré al carro y arranqué. No miré atrás. No podía. Esa noche, busqué en internet. Encontré una nota antigua de periódico. La estación El Paso había ardido en llamas en el 87. Una chispa en la bomba, dijeron. Murió un solo hombre, el encargado, don Álvaro Gutiérrez. No alcanzó a salir. Cuentan que fue visto por última vez, llenando el tanque de un auto en la madrugada. Desde ese día, dicen que algunos conductores aún lo ven. Solo cuando el tanque está vacío. Solo en la noche. Y ahora lo sé. No todos los fantasmas buscan asustar. Algunos simplemente siguen haciendo su trabajo, incluso desde el otro lado.
misterioso. Nunca pensé que un trabajo tan rutinario como atender un peaje pudiera trastocar mi mente. Llevo más de 8 años trabajando en este turno nocturno, en un peaje a las afueras de un túnel del que prefiero no dar muchos detalles, por razones que vas a entender pronto. Las noches aquí siempre fueron tranquilas. Largas, sí, pero tranquilas. De vez en cuando algún camión solitario, una pareja en carretera, algún taxista con sueño. Lo típico. Uno aprende a soportar el silencio, o al menos, eso creía. Todo empezó hace aproximadamente 6 meses. Estaba de turno, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando sonó la línea interna, un teléfono de uso exclusivo entre las casetas, las oficinas, el interior del túnel, donde antes se ubicaba el cuarto de control de obra. Respondí sin pensarlo mucho. Sí, dije, con voz cansada. Hubo un segundo de estática, y luego, una voz, grave, áspera, como si viniera desde muy lejos. ¿Ya terminó la obra? Me quedé en silencio. Pensé que era una broma de algún compañero. Respondí. ¿Quién habla? Pero ya habían colgado. No le di importancia. Tal vez era una interferencia. El sistema aún está conectado a viejos paneles, y con la humedad del túnel, a veces hay fallas eléctricas. Pasó una semana. Otra noche igual. Mismo número. Mismo tono seco. Mismo sonido de fondo. Como si alguien estuviera bajo tierra. ¿Ya terminó la obra? Esta vez, colgué sin decir palabra. A la tercera noche que ocurrió, decidí hablar con Víctor, el supervisor. Me miró con una cara que no supe descifrar. Pensé que se burlaría, pero en cambio me preguntó, ¿te llamó el 103? Sí, ¿cómo sabes? Me miró fijamente. Ese número era del obrero que murió en el derrumbe del túnel, durante la construcción, hace más de 15 años. Nunca lo reasignaron. Se suponía que ya estaba desactivado. Me reí, o traté de hacerlo. ¿Me estás hablando en serio? Víctor solo asintió. Y agregó, y no eres el primero. 2 más del turno de la noche recibieron la misma llamada, y renunciaron poco después. Esa noche no dormí. Comencé a investigar. El túnel fue una obra complicada, según registros antiguos. Durante una excavación nocturna, hubo un derrumbe interno. 5 trabajadores lograron salir. 1 no. El nombre del fallecido era Luis Alberto Rivas. Lo encontraron al día siguiente, sepultado por toneladas de concreto y roca. Murió aplastado, con su radio de comunicación aún en la mano. Los obreros que sobrevivieron dijeron que Luis solía repetir una frase, como una especie de mantra, cada vez que lo llamaban desde la superficie. Ya terminó la obra. Volvió a sonar el teléfono. Yo ya no era el mismo. Estaba temblando, pero igual contesté. ¿Ya terminó la obra? Luis, ¿qué quieres? Silencio. Luego, algo nuevo. La voz respondió. Aún estoy aquí, esperando que terminen. Desde esa noche, las llamadas se volvieron más frecuentes. A veces, incluso antes de que el reloj marcara la medianoche. Siempre lo mismo. Pero una noche, algo cambió. La llamada entró, pero esta vez no desde el 103. Era un número sin identificación. Contesté. No hubo voz, solo el sonido de una máquina, como una excavadora, funcionando bajo tierra. Golpes secos, y algo que me erizó la piel, una respiración, jadeante, angustiada, como si alguien estuviera atrapado. Colgué. Estaba sudando frío. Salí de la caseta y miré hacia la entrada del túnel. Oscuro, silencioso, y entonces, la luz del interior parpadeó. Por unos segundos, juraría que vi una figura, un hombre con casco, parado al fondo del túnel. No se movía, no caminaba, solo estaba allí, mirando. Cuando parpadeé, ya no estaba. Pedí el traslado. Me lo negaron. No había reemplazo. Y aquí estoy, todavía. A veces, el teléfono suena 3, 4 veces por noche. Siempre lo mismo. ¿Ya terminó la obra? Y yo, ya no respondo. Solo escucho. Porque, en el fondo, creo que Luis no se ha ido. Creo que algo de él se quedó allí, en las entrañas de ese túnel, tal vez esperando que terminen lo que nunca logró ver en vida.
O tal vez, simplemente esperando no estar solo. El eco de lo misterioso. He sido conductor de bus intermunicipal por más de 20 años. He visto de todo: accidentes, peleas, pasajeros ebrios, incluso ladrones. Pero hay algo que jamás olvidaré. Algo que ni con todas las rutas recorridas, ni con todas las madrugadas en carretera, he podido borrar de mi cabeza. Ocurrió una noche lluviosa de agosto, hace unos años, en la ruta que va de Palmira a Cali. Era mi último recorrido del día. Ya pasaban las 10 de la noche, y solo tenía 4 pasajeros a bordo. El clima no ayudaba. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del bus, y los truenos hacían vibrar los cristales. Esa noche, el camino estaba casi desierto. Justo antes de salir a la vía principal, me detuve en una parada improvisada. Siempre hay alguien ahí, aunque sea tarde. Y esa vez no fue la excepción. Una mujer estaba parada al borde de la carretera. Vestía de negro, con una gabardina larga y un sombrero oscuro que casi le cubría el rostro. No tenía paraguas, pero no parecía mojarse. O al menos, eso pensé. Abrí la puerta. Subió sin decir una sola palabra. Metió la mano al bolsillo y me entregó el valor exacto del pasaje. Lo dejó en la bandeja, sin mirarme. No levantó la cabeza. Yo le pregunté a dónde iba, por costumbre. Nada. Silencio total. Pensé que tal vez no quería hablar. A veces pasa. Le entregué su tiquete y ella caminó lentamente hacia el fondo del bus. Se sentó en el último asiento, junto a la ventana. El resto del viaje fue normal. Más o menos. Lo extraño es que, a pesar de que la tormenta arreciaba, ella nunca se movió, nunca miró por la ventana, nunca reaccionó a nada. Los demás pasajeros bajaron en sus respectivas paradas, sin siquiera notarla. Parecía invisible para todos, menos para mí. Finalmente, llegamos al terminal de Cali. Me estacioné en el andén, apagué el motor y encendí las luces internas. Volteé hacia atrás para avisar que habíamos llegado. Y fue ahí cuando sentí que algo no cuadraba. El asiento del fondo estaba vacío. Me levanté confundido. Caminé hacia atrás. No había nadie, pero en el cojín de la silla había algo extraño. Una marca, como si alguien hubiera estado sentado allí durante horas. El contorno de su cuerpo todavía estaba grabado en la tela del asiento. Los pliegues del abrigo, el hundimiento exacto del peso. Pero no había cuerpo. Solo la huella de uno. Y en la ventana, empañada por la humedad de la tormenta, se leía un nombre, escrito claramente con un dedo. Isabela. No era mi letra, ni la de nadie más. Y ese asiento, al fondo, no lo había usado nadie más en todo el día. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé del bus, fui hasta la garita de control y le pregunté al vigilante si había visto bajar a una mujer vestida de negro. Me miró raro. Negó con la cabeza. «Usted venía solo, compa». «No», le dije. Venía una señora sentada atrás. Subió en la parada del cruce viejo. El hombre se quedó en silencio un momento. «¿En el cruce viejo?», preguntó con voz baja. «Sí, ¿qué pasa?». «Hace años, una muchacha murió atropellada ahí. Dicen que iba sola, tarde en la noche, buscando transporte. Nadie la recogió. El carro que la mató nunca apareció. Desde entonces, hay quienes aseguran que, a veces, si estás solo y no llevas prisa, ella se sube al bus. Pero nunca habla. Solo deja su sombra en el asiento. Y su nombre, Isabela». No supe qué responder. Me reí, nervioso. Dije que debía estar confundido, que tal vez alguien bajó y no me di cuenta. Pero esa noche, cuando estacioné el bus en el parqueadero y fui a revisarlo por última vez, la marca seguía allí, perfecta, intacta, y en el vidrio, su nombre, seguía sin haberse desvanecido. Al día siguiente, cambiaron el bus a otra ruta. Yo pedí trabajar solo en turnos diurnos. Nunca más quise conducir de noche. A veces, cuando llueve y paso cerca del cruce viejo, juro que hay una silueta esperando al borde de la carretera.
sola, quietecita. Y si bajas la velocidad, tal vez, solo tal vez, ella suba también a tu bus. Pero recuerda, nunca habla, solo deja su sombra y su nombre en el vidrio. El eco de lo misterioso. No sé si lo que vivimos esa noche fue un sueño, un engaño, o algo que va más allá de toda lógica humana. Pero lo que sí sé es que, desde ese día, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Éramos 5, Laura, Camilo, Valeria, Santiago y yo. Iba a ser un fin de semana épico. Un festival de música electrónica en una finca en el corazón del Valle del Cauca. Campo abierto, de JS, amigos, carpas y cero señal. Lo justo para desconectar del mundo. Salimos un viernes en la tarde. Tomamos la carretera principal y luego un desvío por una vía terciaria que supuestamente nos llevaría directo al lugar. Pero el GPS dejó de funcionar a mitad de camino. Aún así, seguimos confiados, como buenos idiotas urbanos con espíritu de aventura. El sol se escondía y la neblina comenzó a caer, densa como una manta. De repente, la carretera se volvió un camino de tierra. Y luego, nada. Selva por todos lados. Árboles gigantes, raíces que parecían serpientes, y un silencio que no era natural. Se sentía contenido, como si algo allí esperara. Después de casi una hora dando vueltas, el carro comenzó a fallar. No había señal, no había luces, y la última canción que sonaba se repitió sola 3 veces, antes de que el estéreo muriera. Literalmente. Fue ahí cuando vimos una luz a lo lejos, entre los árboles. Una tenue luz amarilla, cálida, como de velas. Decidimos caminar hacia ella. El camino era de piedra, antiguo, medio cubierto de maleza, como si hubiera estado oculto por años. Y entonces la vimos. Una finca colonial enorme, de 2 pisos, con balcones de madera, columnas gruesas y un portón que parecía salido de otra época. La fachada tenía grietas, pero la luz de su interior era acogedora. Y desde la entrada, un hombre mayor con ropa limpia y una sonrisa tranquila nos saludó como si nos hubiera estado esperando. Bienvenidos, muchachos. Pueden quedarse esta noche si lo desean. Aquí siempre hay espacio para los que se pierden. No sabíamos qué pensar, pero el cansancio y la lluvia que comenzaba a caer nos convencieron. Entramos. El lugar era hermoso por dentro. Cuadros antiguos, candelabros, olor a madera y a pan recién horneado. Nos ofrecieron comida caliente, bebida y camas en la planta alta. Todo era tan perfecto que debimos sospechar. La cena fue extrañamente silenciosa. La familia que vivía allí, porque no solo era el hombre, había una mujer, 2 niños pequeños y una señora muy vieja en silla de ruedas, apenas hablaba. Pero sonreían. Todo el tiempo. No nos preguntaron de dónde veníamos, ni a dónde íbamos. Solo se limitaban a mirarnos, como si supieran exactamente quiénes éramos. Esa noche, nos asignaron habitaciones separadas, todas con camas cubiertas de mosquiteros, como en las casas de antaño. Apenas me recosté, me venció el sueño. Un sueño denso, pesado, sin sueños. Negro, total. Desperté con un sobresalto. Era de día. El sol se filtraba por la ventana, pero no era la misma habitación. No había cama, ni mosquitero, solo hierba alta y húmeda. Me levanté de golpe. Estaba en medio de un claro en la selva. El resto también apareció, uno a uno, saliendo de entre la maleza, confundidos, pálidos. ¿Dónde estamos?, preguntó Valeria. Miramos a nuestro alrededor. No había casa, no había camino, no había absolutamente nada. Solo selva cerrada, como si nunca hubiéramos estado en una finca, como si jamás hubiera existido. Pensamos que tal vez nos habían drogado, que alguien nos había robado. Pero teníamos nuestras mochilas, nuestros celulares muertos, nuestras billeteras intactas. Todo estaba igual, menos el mundo a nuestro alrededor. Caminamos durante horas, gritando, llamando, desesperados. Finalmente, encontramos un camino de tierra.
y una moto que pasaba. El conductor nos miró raro cuando le dijimos de dónde veníamos. ¿Una finca? ¿Por acá?, preguntó. Asentimos. Le dimos detalles. La fachada, las personas, la ubicación. Nos miró serio. Luego dijo: miren, aquí no hay ninguna finca hace años. Hace décadas había una, la de los Salazar. Pero eso ardió por completo. Dicen que la familia entera murió adentro. El incendio fue tan brutal que solo quedaron los cimientos. Y nadie ha vuelto a construir en ese terreno. Demasiadas historias raras. Voces en la noche, luces entre los árboles, gente que ve niños en la selva. No dijimos nada. Nos subimos como pudimos, y ese hombre nos llevó al pueblo más cercano. Desde entonces, nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. No porque no queramos. Es porque cada vez que lo hacemos, algo raro ocurre. A Valeria la despertó una noche el sonido de niños riendo, dentro de su apartamento. A Santiago, el GPS de su carro lo llevó, sin explicación, de vuelta al mismo punto del bosque, aunque ya no había camino. Y a mí, me llaman. Sí, cada viernes, a las 10:47 de la noche, suena mi celular. Número desconocido. Siempre lo mismo. Muchacho, aquí siempre hay espacio para los que se pierden.